las encuestas como un instrumento de investigación que junto a otros, como los grupos focales, te sirve para conocer qué es lo que está pensando, sintiendo la gente, pero dependen de cómo la plantees y cómo la interpretes, ¿no? La anterior elección, en el 2020, fue la anterior elección, ¿verdad?, donde salió Arce. Ninguna encuesta decía que Arce o el MAS iba a ganar con 55%. ¿Se acuerdan alguna encuesta? Ninguna, ¿no? Y mantenían algo interesante. 2 semanas antes, una semana antes de la elección, había un 30% de voto indeciso, oculto, nulo y blanco. Y bueno, ahora en la encuesta, las 2 encuestas que vimos ayer, hemos podido ver que hay un margen parecido, o sea, un bloque que les gana a todos los candidatos, que es indecisos, blanco, nulo o voto oculto. Entonces, la magia de esto está en saber quiénes son esos indecisos y para eso la investigación nos puede ayudar, ¿no? Muy bien. Henry, ¿qué podemos decir de las encuestas? Han habido descalificativos, poca credibilidad, han menospreciado estos datos científicos. Ha habido varias observaciones, sin duda alguna, de las encuestas, pero eso no tapa, digamos, la realidad coyuntural del momento. O sea, puede ser que las encuestas estén cuestionadas, pero la realidad económica, sobre todo, está pasando más factura. Hay un componente fundamental, si bien las encuestas te muestran en un momento cierta tendencia, pero ahora, en este momento económico que está atravesando el país, aparte de que el electorado siempre ha tenido una inclinación identitaria, en este caso el bloque denominado popular, hoy día tiene otro componente que es el componente económico y eso lo hace totalmente distinto y diferente a estas elecciones. Muy bien. Roberto, ¿qué efecto tiene esto de que justamente algunos bolivianos, algunos partidos no crean las encuestas y las califiquen de manipulables? Sí, bueno, aquí había básicamente 2 componentes. Uno, el político, que efectivamente quien está perdiendo o va segundo, etcétera, trata de no apalancarse con las encuestas, ¿no? Y desacreditarlas de alguna forma, diciendo no voy a hablar, etcétera, etcétera, no me gusta hablar de encuestas o defenestrándolas. Sería un componente. Y el segundo, que históricamente las encuestas han fallado, ¿no? Como decía Sergio, no solo en la anterior elección, sino en las otras elecciones, las encuestas no le achuntaban, lo diríamos así, y tenían muchas diferencias de una de las otras. En esta lo interesante es de que todas marcan una misma tendencia, ¿no? Básicamente de que hay un margen de blancos, nulos, indecisos, que es bastante grande, que podría modificar sustancialmente los resultados, de cómo se cuestionan en esta semana el voto, cómo se define el voto. Y segundo, que es una candidatura abierta. Parecería que hemos vuelto a antes de la época de Evo Morales, donde los partidos sacaban fracciones de porcentajes de voto. Por ejemplo, el 2002 gana el MNR con 22%, el 97 gana ADN con el 22% y el 93 gana el MNR con el 35%, ninguna llegaba al 40% ni siquiera. Entonces, bueno, parecería que se está dando ese efecto. Entonces, y hay, lo interesante de que todas las encuestas, mal que bien, tienen un rango que les dan máximo al ganador que no supera ni el 25%, ¿no? La máxima que se da es de un 24%, ¿no? La tercera del deber, o etcétera. Entonces, está muy fraccionado. Muy bien. Vamos a entrar ya en detalle para ajustar, comentar estas 2 últimas encuestas, una de la red televisiva Unitel y otra de la Red 1 de Bolivia, que justamente coinciden en algunos datos de mostrar que quién lidera estas encuestas. Aparentemente tendríamos una segunda vuelta con
opositores. Vamos a ponerlas en pantalla, por favor, los cuadros, para que podamos mostrarlos y graficar también la entrevista y podamos tener la posibilidad ya de reflejar estos datos que nos muestran. Esta es de Así Decidimos, de la red televisiva de Unitel, que dice: Samuel y Tuto siguen liderando y se perfila una histórica segunda vuelta en octubre. Esta es la encuesta final a poco más de 6 días del momento electoral. Samuel estaría con 21,2, Tuto Quiroga con 20,0 y mucha gente dirá la sorpresa, Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Un tarijeño que de estar en sexto lugar ahora se ubica en un tercero, incluso sobre Manfred Reyes Villa, que podría tener la posibilidad de tener parte en el Parlamento. Sergio, ¿qué nos dicen estos datos? ¿Habrá segunda vuelta? ¿No habrá segunda vuelta? Bueno, Never, mira, primero, se han presentado alrededor de 10 encuestas en el país. Casi todas marcan una tendencia clara. Pareciese que la población quiere ir a un nuevo momento histórico, quiere que se cierre, se vaya cerrando este ciclo político, pero claro, no se puede cerrar de la noche a la mañana. Entonces estamos ya en un momento de transición donde se está desdibujando el ciclo plurinacional. Y bueno, los candidatos están intentando forzar un nuevo ciclo. Nos fijemos a quienes han elegido, por ejemplo, Samuel, Tuto, Manfred, de candidatos a vicepresidentes, no han combinado con lo plurinacional. No hay un candidato, una candidata indígena que los complemente, ¿no? Sobre todo a Tuto y Samuel, que tienen un toque, digamos, de clase media, de elitaria, fuerte. Ellos han elegido a otra gente, entonces es como si estuviesen dejando detrás esto. Y pareciese que en las encuestas la gente quiere ir a otro momento, porque claro, está viviendo una crisis económica y un agotamiento de este modelo, ¿no? Y coinciden en que hay unos primeros ganadores de la encuesta, que son Tuto y Samuel. Yo diría que es un empate técnico, porque si tú consideras el margen de error, que es 2,5, Roberto nos va a aclarar mejor, están por ahí nomás casi iguales entre Samuel y Tuto, ¿verdad? Las diferencias, el tercer lugar. Esta encuesta que acabas de mostrar de Unitel lo pone Rodrigo Paz en tercer lugar. Y parece que Rodrigo está creciendo bastante en La Paz. Incluso yo hablé con él en La Paz y él me contaba de que tiene candidatos a diputados uninominales que son alcaldes. Uno de ellos fue del MAS. Entonces él dice: nosotros le estamos quitando votos populares al MAS, o sea, en este caso Andrónico, ¿no? Y parece que nuestra coterránea Susana Bejarano se quedaría fuera, porque Rodrigo Paz un poco con su candidato a senador le quitaría. Entonces es un fenómeno interesante también con el capitán Lara, que es su candidato a vicepresidente, ¿no? Muy bien. Henry, si bien en la Red 1 se muestra a Rodrigo Paz, hay una diferencia justamente con la Red 1 que sitúa al tercero y cuarto a Reyes Villa, ¿no? Con 9,7, y a un cuarto con Andrónico Rodríguez, que aparece con 7,2. A ver, para ayudar, digamos, a enriquecer el análisis que están haciendo aquí los compañeros, del 100% de la actividad económica en el país, el 80% es la actividad económica informal. Ahora, este bloque denominado popular, donde están gremialistas, transportistas, sectores populares de los barrios, los propios campesinos, etcétera, en su mayoría están dentro del sector informal, en su mayoría. Entonces, eso explica, digamos, por qué tenemos tanto a Tuto como a Samuel, o Samuel y Tuto, en los primeros lugares. Eso explica. Nunca antes en las elecciones vos lo habías visto a Tuto Quiroga con los mineros de Yayagua, digamos, o con los mineros de Potosí, o al Samuel Doria Medina lo has visto en el Chapare sacándose fotos o encabezando una encuesta de intención de voto en La Paz. Ahora, el fenómeno de Rodrigo Paz tiene una explicación, es el ex capitán Lara.
Ahora, ahí yo coincido porque han ingresado en gran parte, principalmente en el Alto, con Edgar Morales, que es también un promotor de otro tipo de políticas, de una democracia directa que no se puede plantear en este escenario electoral, pero con toda seguridad hacia adelante de pronto tal vez puede servir ya no un sistema partidario para elegir candidatos, sino otro tipo de elección democrática. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Parece que lo que sucedió es que Tarija a nivel nacional debe ser el 4% de la votación electoral, entonces como que no hay mucha empatía con lo mal que nos ha ido a nosotros con el alcalde Rodrigo Paz, pero con la aceptación que tiene principalmente en La Paz. He visto también que está en las encuestas de C.S. Mori, también está segundo en Oruro, creo que en Potosí también, entonces está por ahí. Y después de los dos primeros candidatos, lo que decía Sergio, ahí está el voto nulo. Y si vos le juntas el nulo con el blanco, más o menos están con los dos primeros emparentados, sin sumar el tema del indeciso. Ahora, la votación del indeciso puede ir, generalmente va a ser tal vez a ganador, pero también puede volverse voto nulo o voto blanco. Entonces, esa votación de voto nulo, voto blanco, va a modificar sustancialmente la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Había un cuadro ayer que pasaba, Never, en Unitel. O sea, si bien ahí tenemos con 20.1, creo 21, el caso del primero que es Samuel y 20 el tema de Tuto, pero ya tomando en cuenta solo los votos nulos, o digo los votos válidos, el primero se hace 31. Y según los departamentos vas a ir aumentando senadores y vas a ir aumentando diputados plurinominales, y este voto blanco nulo lo va a dejar sin representación precisamente desde Andrónico y todo para atrás. O sea, parecería que hay un objetivo también detrás de esto. Muy bien. ¿Cuál es tu análisis, Roberto Vaca? A ver, yo creo que sigue habiendo dos Bolivias y las dos Bolivias no se terminan de articular por efectos del desgaste del modelo económico, del modelo político del MAS, por desgaste de la crisis económica que estamos sufriendo, pero parecería que es una elección también de dos segmentos. Lo llamemos un segmento urbano, citadino, etcétera, etcétera, que por supuesto también no termina de articularse, por eso también los porcentajes, ¿no? El alto grado de indecisos, blancos, nulos, ¿no? Y los porcentajes mismos, pero también hay el grupo social, el grupo masista, ¿no? Que también se lo denomina el bloque popular, si queremos decirlo, que tampoco no haya cómo rearticularse, si con Del Castillo, si con Andrónico. Entonces, en esta semana se tomarán esas decisiones, estos dos bloques, ¿no? Yo, por eso, en todas las entrevistas, por efectos técnicos, porque las encuestas tienen que tener básicamente dos características. Una es que sean representativas, ¿no? Y la segunda, que sean aleatorias, ¿no? Al margen de las otras características. Y de esto un poco adolecen un poco estas encuestas. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, ¿cuántas preguntas se han hecho en Izcayachi? ¿Cuántas se han hecho en El Puente? ¿Cuántas se han hecho en San Lorenzo? Etcétera, etcétera. O sea, hay un sector de la población que no está siendo encuestado, que no está siendo testeado, por efectos hasta técnicos. Claro, si tú divides 2.500, que es el tamaño de muestra, divides cuánto le toca a Izcayachi, le toca una, y tampoco la encuestadora va a ir hasta ahí para hacer una, y inclusive una sería un grado de error bastante grande, porque qué tal que le achunte en Izcayachi al único que digamos es aderista, ¿no? Porque es aleatoria. Entonces, efectivamente, por cuestiones técnicas se hacen en ciudades capitales y ciudades intermedias, las más grandes. Entonces hay un cierto segmento que no está siendo testeado, y yo creo que este segmento en esta semana tiene que tomar una decisión. Tal vez voten, como decía Henry, vote ganador, pero vote ganador para su sector, que podría ser tal vez Andrónico, ¿no? Entonces, por eso yo le doy un poquito más de puntos al bloque social, en este caso al que lideriza, que es mal que bien Andrónico, aunque tenga unos puntos bajos. Muy bien.
¿Por qué hay tanta discrepancia entre uno y otro dato? Aunque esto nos tendría que explicar el Tribunal Supremo Electoral, porque de acuerdo a la hermenéutica y la normativa, las encuestas son presentadas al órgano electoral, ¿no? Para que las analice y luego las apruebe para su publicación, Sergio. Sí, evidentemente. Ahora, no sé si hay tanta discrepancia como en otras. Quizás en este dato del tercero hay una gran discrepancia, pero en el dato de los primeros se mantienen una tendencia en general en las encuestas. Y claro, como tú dices, tienen que estar aprobadas por el órgano electoral. Ahora, creo que hay discrepancia, como tú dices también, ciertamente, por lo que decía Roberto. O sea, tenemos que hablar de Bolivia en plural, las Bolivias. Tanto la revolución del 52 como la vuelta a la democracia del 82 y el Estado plurinacional desde el 2005-2010 no han terminado de resolver viejas heridas que vienen desde la época colonial y que nos mantienen con una Bolivia que tiene problemas en los vínculos entre segmentos sociales, ¿verdad? La cuestión indígena, si tú quieres. Hemos declarado que este es un país con 36 nacionalidades, la nueva Constitución lo dice, ¿verdad? Pero pareciese que se está poniendo en cuestión la noción indígena y yo creo que lo que necesita el país es repensar lo indígena sin desplazarlo, sabiendo que es algo central, pero hay que repensarlo y en esta lógica de las Bolivias en plural, porque estamos entre diferentes miradas, diferentes. Por suerte este es un país donde finalmente logramos convivir en paz, cuando estamos cerca del abismo, encontramos puentes, o sea, no estamos en una guerra civil, en problemas más grandes, sin embargo hay problemas de convivencia y entonces hay que hablar de estas Bolivias, ¿no? Y eso se ve reflejado también posiblemente en estas encuestas. Y acabo con esto, probablemente suban de manera significativa los votos del área rural y se incremente la votación, en este caso del Bloque Popular encabezado por Andrónico, y gran parte del voto hoy indeciso sea un voto oculto, que esté inclinándose hacia el MAS. Entonces, es probable que Andrónico pueda ir a disputar posiblemente el segundo lugar en la elección. Muy bien. Henry, las discrepancias que nacen son en torno a que referencialmente, históricamente, las encuestas no han podido justamente validar su posición al momento de emitir su voto, han quedado desplazadas o relegadas. ¿Cómo se entiende esto? Es que, como dicen aquí, ninguna encuesta ha tenido, digamos, la certeza o el acercamiento mínimo, digamos, a lo que ocurre post elecciones, ya con la votación hecha. Pero se han utilizado el tema de las encuestas para marcar tendencia, ¿no? Para ajustar estrategias, para encaminar la recta final de las campañas. Yo pienso acá que lo que se denomina el Bloque Nacional Popular es mayoritario en el país, es mayoritario sin duda alguna. Y su reivindicación histórica, justamente por esa reivindicación, lo hace ser de izquierda. O sea, hay una izquierda social en el país ahorita que está intacto. Lo que está en problemas es la izquierda electoral. Ese es lo que está en problemas. Está en problemas, digamos, la falta de conexión en este momento entre los representantes que tenemos ahí como candidatos y esta izquierda nacional popular. Eso está roto, eso es tan complicado. Ahora, si bien con estas encuestas la gente con la tendencia que se muestra está pidiendo un cambio, pero no es un cambio de un modelo económico, es un cambio de la administración de los recursos económicos. El modelo económico, yo coincido ahí con Balanza, no de esta campaña, sino desde hace mucho tiempo atrás. O sea, el único sistema económico en Bolivia que ha sido desde la República, por las diferentes dictaduras, gobiernos neoliberales, gobierno del MAS, primera, segunda versión, ha sido depredador, extractivista, exportador de materias primas. Eso no va a cambiar. Así lo pongas vos, un gobierno neoliberal, libertario, como quieras, va a seguir extrayendo materias primas para meter recursos económicos al país. Entonces,
pero la gente está pidiendo un cambio de la administración de estos recursos económicos que permitan estabilizar estas falencias de divisas, de reservas internacionales y finalmente pueda controlar el tema de la inflación. Ajá. O sea, tenemos, ¿no?, unos días, no sé cómo van a ajustar. Si vos ves un poco, hasta hace unas 3 semanas atrás, se suspenden todos los bonos, no se paga esto, no se paga aquello. Han empezado a cambiar de discurso. Y un discurso fuerte, ¿no? Samuel ahora dice, sí, vamos a respetar los bonos, es más, vamos a aumentar la renta dignidad, y todo está en la misma lógica, de respetar las conquistas sociales, de respetar todo lo que se ha conseguido del bloque popular, me imagino con la intención de poder sacar de ese voto nulo, de ese voto blanco y fundamentalmente del indeciso. Muy bien. Roberto, vamos a subir un poquito la imagen o sacamos el título, por favor, porque quiero mostrar lo que está la parte con sombra relacionado a lo que significa justamente el tema de los votos blancos, los votos nulos y el voto indeciso, ¿no? Que se ha visto de manera constante que estos porcentajes han ido variando y justamente han sido referente para comentar encuestas de cuán efectivo podría ser justamente ese voto indeciso al momento de ir a las urnas. Roberto. Sí, a ver, si sumamos 5 más 10 más 14 son 30 y algo más, ¿no? Muy superior al 21 de Samuel. Entonces, como te decía, yo creo que el bloque democrático, el bloque neoliberal, un poco más de derecha, un poco más de centro, etcétera, en estos días que faltan, la racionalidad no va a venir por parte de los políticos porque no va a haber una alianza, algún candidato no va a ceder su espacio, va a decir, bueno, yo me bajo, etcétera, etcétera, ¿no? La racionalidad va a venir por parte del votante. Entonces, de decir, yo no desperdicio mi voto, voto por, tal vez, voto ganador, ¿no? ¿Para qué? Justamente lo que decíamos, y en esto discrepo con Henry, sí, yo creo que hay una sensación de cambio de modelo, no solo cambio de gobierno, ¿no? Y que las cosas sigan igual, porque si siguen las cosas igual, no va a haber gasolina, no va a haber, o sea, el modelo fracasó, ¿sí? Y te lo digo con mucho dolor porque yo he apoyado hasta cierto momento y tenía mucha fe en el MAS, pero bueno, se demostró que no, ¿no? El socialismo es muy hábil para repartir, pero no para crear riqueza, ¿no? 2, lo mismo va a pasar en la área rural, ¿no? Donde sí el bloque popular ha cuajado mucho, ha trabajado mucho, etcétera, etcétera, para qué decir también las cosas buenas que han hecho, sobre todo en este segmento. Ellos también, ellos van a agarrar, van a analizar, y la racionalidad no va a venir por parte del Castillo, ni de Andrónico, etcétera, etcétera. Va a venir, o de Johnny, que supuestamente se lo incorpora a este bloque, ¿no? Si no, va a venir de la racionalidad de ellos, de digan, bueno, yo tampoco no desperdicio mi voto y voto por el ganador de este bloque, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, y como hay un amplio margen, que es un 30%, podría modificar sustancialmente. En esta situación, yo creo que todas las encuestas han marcado una misma tendencia, al margen de que terceros, cuartos varíen, pero la tendencia es el fraccionamiento, el que no hay un mayoritario, Samuel y Tuto un poco liderizando, etcétera, etcétera. Entonces hay nomás una tendencia homogénea, ¿no? Lo que sí va a modificar sustancialmente es esto, ¿no? Cómo cuaja en esta semana, cómo decide las personas su votación para no desperdiciar su voto. Sí, porque votar en blanco, nulo, es relativamente desperdiciar su voto, aunque son manifestaciones válidas, ¿no? Ajá. ¿Qué efecto podría tener en la legitimidad del proceso electoral la inclusión de este voto nulo que promueve Evo Morales, Sergio? Gracias, Never. Bueno, primero, muy rapidito, si te fijas en este cuadro que está mostrando en la pantalla, Eduardo del Castillo, del MAS, tiene 2%. O sea, como el movimiento al socialismo que fue durante estos 20 y tantos años la organización, el conglomerado político más grande de la historia, que superó al MNR de la Revolución del 52, ¿verdad? Hoy está con 2%.
y esto nos tiene algunas reflexiones. Primero, que las siglas no son hoy día determinantes. ¿Quién sabe cuál es la sigla de Milei, por ejemplo? O sea, si a Milei le pasa algo, se acaba su proyecto político, por ejemplo. O sea, la política está hiperpersonalizada. Y en segundo lugar, aquí como estos amigos del MAS y muchos que los han apoyado en todo el país han hecho fracasar una promesa tan potente como la que plantearon en el 2005, ¿no? Sí. Y es que la gente siente que ha fracasado esa promesa. Y en tercer lugar, con esto termino esta parte, claro, el mundo está girando hacia la derecha y en algunos lugares a la extrema derecha. Entonces son como modas, se está poniendo de moda. La izquierda hoy día está arrinconada, ha perdido discurso. La derecha ha retomado un discurso tal vez el más potente de la historia, la libertad, ¿no? Entonces, está sucediendo todo eso y como tú decías, ¿cuáles son los efectos? Lo que se observa aquí es que va a haber una dispersión del voto, o sea, el voto no está en una hegemonía. Pareciese que se están acabando las hegemonías, entonces vamos a tener diferentes fuerzas en la asamblea y para gobernar se va a necesitar hacer pactos. Vamos a tener que retornar a la democracia pactada, pero hay que reinventarla. En este caso no va a ser suficiente con pactos entre actores políticos. Van a necesitar para gobernar pactos con la sociedad civil, la empresa privada y la academia. Si no, no se va a poder enfrentar esta crisis, ¿no? Si viene Samuel Tuto o el que sea presidente a tratar de meter medidas fuertes, sabemos que este es un país hiperorganizado y que también hay actores como el propio Evo que seguramente están apostando a que gane la oposición para poderle desde el llano hacerle frente y, no sé, intentarlo sacar probablemente, ¿no? Entonces, yo creo que para la legitimidad, con eso termino, necesitan acudir al diálogo, construir pactos con otros actores y también con los actores diferentes. ¿Por qué no pueden invitar a los actores del sector popular, no? Muy bien. ¿Qué efecto tendrá la legitimidad, Henry, desde tu punto de vista? La legitimidad es fundamental porque te da la gobernabilidad. O sea, es un factor importante. Pero aquí hay dos situaciones. A ver, el voto que tiene Samuel, el voto que tiene Tuto, Manfred, es un voto endeble, es un voto frágil, es un voto coyuntura, es un voto por cambio de modelo, como están ustedes argumentando. Pero hay otro tipo de votación que es corporativa, que es la que está dentro del sector popular. Y ese voto corporativo, y yo lo veo dentro del voto indeciso. El voto blanco es tu opción, digamos, no te convence nadie. El voto nulo es igual, no estás en desacuerdo o estás en desacuerdo con todos los candidatos, pero el indeciso va a votar por alguien. Pero ahí está, digamos, una parte de este voto corporativo. Ahora, también hay que reconocer nomás que Evo Morales no tendrá la fuerza de antes, pero sigue teniendo una fidelización de ciertos sectores que están esperando la orden, la instrucción para ir a apoyar a alguien. Ahora, el tema de la legitimidad también va a tener que pasar por esta democracia pactada. Si bien tenemos malos recuerdos, porque la democracia pactada era repartición de pegas, en otras era un coteo de embajadas, de consulados, de ministerios, incluso el poder judicial se coteaban con los que elegían el gobierno, así más era hasta antes del 2006. Ahora la gobernabilidad es importante con los sectores sociales para que la gobernabilidad esté en las calles, para que las medidas que son necesarias y que necesita nuestro país que puedan tomar el próximo presidente tengan un respaldo del sector popular. Entonces eso es importante, esa es la legitimidad, esos son los pactos que esperemos que puedan ocurrir, que esperemos que la concertación, que esperemos que la complementariedad de sectores opuestos pueda ser una realidad, porque el país en estos momentos los necesita así. Entrar y apostar a un juego. A ver, entre Tuto y Samuel yo lo veo al más débil, que no puede aguantar movilizaciones, Samuel. Una revuelta de Evo Morales de aquí a un par de años cambia en el gobierno, pero nuestro país va a estar más jodido. Entonces ahí es donde tiene que tener la madurez social los dirigentes, principalmente de los sectores importantes de nuestro país, para poder, si bien
No será un gobierno de corte popular, pero tiene que ser un gobierno que pueda dar solución a esta crisis transversal que está afectando a unos más, a otros menos, pero con toda seguridad que el bloque popular está cobrando más factura. Muy bien. Voy cerrando con Roberto también esta mañana, agradeciendo por su participación a nuestros panelistas. Roberto, el tema de la legitimidad, ¿tendrá un efecto inmediato, a mediano, largo plazo? No, a ver, no puedo dejar de decir algunas cosas, como diría mi docente Conselman, sí, pero no de lo que han hablado Sergito y de lo que ha hablado aquí Henry. A ver, la legitimidad obviamente es importante, no es un factor importante, te permite la gobernanza, como decía Henry, pero hay que rediseñarla. Parte de la crisis, porque esta es una crisis multidimensional, es la crisis política, la crisis de los partidos políticos o del sistema de partidos políticos que todo país tiene que tener, ¿no? Entonces, sí, el próximo gobierno va a ser un gobierno de pactos, porque ninguno va a llegar a la mayoría y va a necesitar hacer ciertas alianzas. La alta política debería ser el hablar, el consensuar, y qué mejor llegar a acuerdos mínimos programáticos con el opositor, con el diferente. Eso yo por ejemplo criticaba, no solo a nivel nacional, cuando Mario Cosío hacía sus reuniones eran puros de su línea, y cuando hacía el MAS hacían puros de su línea. Entonces, pues así eran barras, no eran consensos. Entonces eso hay que modificar. Parte de lo que llevó el triunfo al MAS el 2005 fue la debacle de los partidos y justamente hacer este tipo de alianzas por pegas, las Mitsubishis o el MNR, ¿no? Que puso a gente que ponían en los cargos, o el ADN, etcétera, etcétera. Esos errores no se tienen que volver a cometer, ¿no? El MAS parte también de su debacle, y por lo que está ahora es también eso. Pregunten a las Bartolinas cuántas instituciones manejan, pregunten a los campesinos, pregunten, etcétera, a la Federación de Campesinos si rinde cuentas del mercado campesino sin entrar a la parte estatal, o las diferentes 63 instituciones del Estado Nacional que hay en Tarija. Entonces la gente se ha desgastado de eso, no le gusta. Como dice Henry, un 80% se despierta todos los días, de la población se despierta todos los días a trabajar, y es cuentapropista, es gremial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener que modificar eso. Por suerte lo tenemos a Sergio con su debate Bolivia, debate Tarija, donde en esos espacios realmente deberíamos ir todos, ¿no? Y construir consensos mínimos. Porque si también va a ser pactar con los sectores sociales para que los mineros no contribuyan, no tributen, para que los del oro contaminen y destruyan nuestros ríos, para que los cocaleros no tributen y hagan narcotráfico como locos, entonces así también es que ese es el problema, y ese también ha sido parte de la debacle del MAS. Si bien ha sido una confederación de actores sociales y de organizaciones sociales, como se dicen, cada organización velaba por su propio interés. Y no le importa la construcción, y no le ha importado la construcción de país. El cocalero te marcha si le tocas la coca, el minero te marcha si no le importa si hay educación, no hay educación, si esto, si el otro. Entonces así tampoco se construye país. Muy bien. Palabras finales, Sergio, por favor, en tu despedida. Bueno, a mí realmente me parece muy interesante, me encanta lo que dice Roberto, realmente interesante. Hay que cambiar la forma de hacer pactos. Porque claro, estamos acostumbrados a las componendas, ¿no? Te sientas con los mineros, ya negociamos, te apoyo en esta medida, pero tú dame esto, puedo entrar a las minas. De paso, o sea, la minería está depredando de manera terrible, ¿verdad? Entonces, creo que el nuevo país que podemos construir tiene que ver con esto, y ahí juega un rol clave la sociedad civil y la academia. Entonces, desde
instituciones de la sociedad civil hay que impulsar la construcción de estos acuerdos que vayan más allá de estas componendas, de estas negociaciones por pegas, digamos así, o por ciertos beneficios. Si no, vamos a caer en eso. O sea, el próximo presidente va a tener que negociar y darles a unos, a otros. Tenemos que romper eso en Bolivia, ¿verdad? Entonces, la clave está en pensar otro sistema de gobernanza con otra forma de construir pactos. Y yo creo que estamos a 6 días de una jornada histórica, de una nueva elección que puede marcar un nuevo momento, un nuevo ciclo histórico para Bolivia. Sin embargo, es muy interesante ver cómo en el país dependemos tanto y generamos tanta expectativa en torno a la política y al Estado, ¿no? En otros países hasta ni es obligatorio ir a votar. Y la política no está en el centro todo el tiempo, la política partidaria, electoral. Y bueno, creo que nosotros dependemos mucho de lo que sucede ahí, y eso es un error también, ¿no? Lo hemos vivido durante la era del gas, depender de lo que hacía la gobernación con la plata del gas, y finalmente no nos ha ido muy bien, ¿no? Y ahora que estamos en otro momento histórico, está empezando a irnos bien con el turismo, por ejemplo, que viene de lo privado, o ya nos va bien con los vinos, que viene de lo privado. Entonces, creo que hay que bajarle también un poco las expectativas a esto de lo político electoral. Muy bien, Henry, tus palabras finales, por favor. A ver, estamos a días, como decía, de una elección trascendental, ni tan trascendental porque sabemos que vamos a ir a segunda vuelta, ¿no? Pero aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente: el voto blanco no es tan blanco, el voto nulo no es tan nulo. Entonces, ténganlo presente aquello, porque en la medida que este voto nulo, voto blanco se hagan presente, van a ayudar justamente a los que están arriba. Ahora, cuestionamos mucho a veces que exista una homogeneidad, digamos, pero este tipo de votación también ayuda a aquello, a los que están arriba a tener mayor representación y a los que están más abajo a quedar sin representación. O sea, es un componente. Ahora, que más adelante, Never, el propio Tribunal Supremo Electoral, en base a estas observaciones y a esta crisis partidaria que tenemos en el país, tendrá que ver si funciona o no funciona la democracia representativa que hoy en día optamos nosotros. O puede haber algún tipo de alternativa con una democracia tal vez más directa en el caso de las elecciones subnacionales. Porque todo lo que está ocurriendo, no solamente en Tarija, en los demás departamentos, son alianzas de pequeños grupos y clubes de amigos que han hecho que se forme una masa media amorfa y que hoy en día esté apoyando a uno u otro candidato. Muy bien, palabras finales, Roberto, por favor. Sí, no llamar a las personas, al ciudadano mayor de 18 años que asista a votar, que vote válidamente, o sea, por alguna fuerza. Votar en blanco, nulo, no asistir es ilegal. Pero votar en blanco y nulo, decirles de que es desperdiciar el voto, porque no va para efectos prácticos, no va para efectos del cómputo. El cómputo de los porcentajes de ganadores es a base de los votos válidos. Entonces, si tú votas en blanco o en nulo, es votar por todo el sistema de partidos que supuestamente no te agrada, porque estás votando en blanco y nulo. No Vota por toditos. Entonces votas por toditos y todos suben porcentualmente. Es por eso que esto no se modifica, ¿no? Porque le conviene al sistema de partidos. Y bueno, si bien los partidos, si bien el bloque popular está desgastado y el sistema de partidos del bloque liberal, del bloque racional, no sé, para llamarlo de alguna forma, es nomás una componente de asociaciones accidentales, ¿no? que se unifican para esta elección, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces voten por lo mejorcito que crean. Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas en este inicio de esta semana, hablando justamente de números, de datos técnicos que nos vayan a ayudar a entender lo que está ocurriendo con el tema del país. ¿Qué dijo Evo Morales sobre la encuesta? Se habló este fin de semana. Evo Morales, desde el Chapare, habló sobre los resultados de estas últimas encuestas. Escuchemos. Los candidatos. Por favor, solo quiero ser muy sincero, no solamente ese voto nulo es, ¿no?, del movimiento político más grande de la historia, Evo Pueblo. Hay muchos compañeros que no son militantes, pero no aceptan a todos los candidatos. ¿Y por qué no aceptan a todos los candidatos?
Tuto, Doria, ¿de dónde viene? Manfred, ¿de dónde viene? Tuto, su viceministro de Banzer, dictadura. Doria, su ministro de Banzer, su ministro de Jaime Pasamora. Manfred, su papá, su ministro de la dictadura, claro, de García Mesa. El decano. Estoy hablando de su hermano de Manfred, por favor. ¿No? Y Manfred, su decán de Arce Gómez, también dice el decán de García Mesa. Su hermano Eric Díaz Villa, ministro de Gone y ministro de Banzer. Con sus famosos acuerdos, por todos lados. Pacto por la democracia. La democracia, pues. Así es. Se metían donde les convenía, ¿no? O sea, pactada. Así es. Sí. Entonces, todos conocen, es de esa familia quien destrozó a Bolivia. Ahora, el pueblo reconoce a los 14 años, Evo era presidente. No faltaban muchas cosas. No faltan. Claro, la obra no está terminada. Y viene el golpe de Estado. ¿El golpe de Estado o qué? Ahora, ¿por qué el voto castigo también? Eduardo de Castillo y Enrique Rodríguez. Gobernaron, pues, con Lucho. Claro. Claro. Y fracasaron. Claro. Y todos gobernaron. Le explico lo siguiente. A ver, se tienen los recortes de por ahí, por favor. Todos gobernaron. ¿Recuerdas? Para el censo, Tuto pidió a... Sobre la situación de Andrónico y del Castillo, indicando de que de que no van a ganar, pero están ahí por plata. Así dijo, van a sacar plata de la campaña, de eso van a lucrar. Así se refirió el dirigente cocalero, expresidente Evo Morales, en su alocución en el país. En estudio lo tengo a Pablo Canedo, estoy también con la unidad móvil, con Rosy Sánchez, con el expresidente Jaime Pasamora, para poder analizar estos últimos datos que vamos a tener de esta encuesta. Pablo, buen día, bienvenido, un gusto saludarlo, gracias por la espera. No, muchas gracias a ti, a través tuyo, a tu teleaudiencia, radioaudiencia, así que muy contento de compartir y también con el presidente Pasamora, pues un gusto. Muy bien. Mientras esperamos el contacto que tengamos con Jaime, vamos a escucharte, Pablo. ¿Qué dice ese de estos datos de las encuestas que han sido prácticamente cuestionadas, ¿no? Tanto que le costó incluso el cargo a un ejecutivo del deber, ¿no? El responsable de las encuestas tuvo que renunciar por la presión que se ejerció. Sin duda que después de esta elección, los que hagan encuestas que hayan sido alteradas a gusto del cliente van a tener que rendirle muchas cuentas a la gente e incluso existe hasta una tipicidad penal por este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no hay que ir muy lejos. Recuerda que en la anterior elección, el 2020, la distancia de la mejor encuesta le quitó 20 puntos al actual presidente. Le daban 34% y terminó sacando 52%. Entonces, hay que tomarse muy en serio esto porque sin duda una encuesta en Bolivia tiene una influencia interesante. Creo que la mal utilizan o la sobreutilizan con respecto a la tendencia del voto y si bien puede causar una serie de efectos hacia aquellos que están desorientados, lo que nosotros que estamos dentro del mundo político tenemos que lograr es que haya una cercanía a la veracidad, porque la idea es que todos tengamos pues una palpitación o un pálpito objetivo con respecto a lo que va a suceder, ¿no?
Ajá. Evidentemente son datos técnicos, nos decía Sergio Leaplaza, Roberto Vaca, que coincidían que son elementos que justamente se han incorporado después de la década de los 80 para justamente poder tener una orientación de cómo se están manejando las campañas, el nivel de aceptación de los candidatos, pero en este último tiempo se han convertido también en un arma electoral, ¿no? Porque con encuestas la gente se va al que lidera supuestamente las encuestas, ¿no? No sé, creo que el votante boliviano es altamente formado y está evaluando a quién o por quién va a votar. Hay una cierta cultura política en Bolivia que es muy notable, ¿no? Entonces, por eso la crítica también a todas estas empresas que hacen encuestas, por el hecho de que va muchas veces contra un instinto colectivo. De todas formas, todas sirven. Primero sirven para ver quién las ha hecho, segundo para ver el nivel de acierto o desacierto, y tercero, no deja de ser una fotografía de un momento determinado. Como siempre decimos los políticos, el verdadero día de la encuesta es el día de la votación. Entonces ahí vamos a contrastar toda la información que se ha dado. Muy bien, voy con Rosy Sánchez. Rosy, nuestra unidad móvil, atenta por favor. Gracias, Nevera. Sí, en estos momentos está haciendo uso de la palabra el expresidente Jaime Paz Zamora, haciendo referencia a este tema ya del análisis de las últimas encuestas que se han difundido. Es una tontería que se han inventado. Primero que en ese tiempo la Corte Electoral era una mujer que nadie creía en esa Corte. Yo siempre pensé que el 89 gané yo. Pero bueno, la Corte era de Menel y Gabrieli, que nosotros, los ministros, teníamos un solo delegado. Pero así todo, el sistema que había antes, escúcheme bien, era mejor que el de hoy. La primera vuelta era en las urnas. Si no había mayoría absoluta en las urnas, la segunda vuelta, que había segunda vuelta, era en el Congreso. O sea, con los delegados que habían elegido los partidos. Y entonces ahí, el más hábil, el más representativo, ganaba en el Congreso. ¿Cuál era la ventaja de este método? Que el que ganaba en el Congreso gobernaba con el apoyo del Congreso. Ahora puede haber en esta segunda vuelta alguien que gane pero que no tiene mayoría en el Congreso. Tiene que generarse acuerdos. De cada candidato. ¿Qué opina de Samuel? ¿Qué opina de Tuto? ¿Qué opina de Manfred? Mire, para mí es difícil opinar, porque todos tienen que ver conmigo. O sea, Manfred, o sea, Tuto y Samuel han sido mis ministros. El uno ministro de Finanzas, el otro ministro de Economía. ¿Qué tal lo hiciera? Y el primero y el segundo. Y vaya, Dios es grande y la mamita chavaya. Y el tercero es mi hijo. ¿Qué tal? Entonces, resulta que si alguien va a ganar en estas elecciones va a ser Jaime Paz. Porque gane quien gane, va a ser alguien cercano a mí. ¿Cómo califica la labor de ellos? Bueno, yo califico buena. Cada quien en lo suyo. Aquí mismo en esta plaza, no sé si ustedes se acuerdan, que yo dije, hubo un acto del MIR, cuando fue en septiembre. Entonces me preguntaron lo mismo. Y yo dije, grandes técnicos, Samuel y Tuto, pero no sé si tan buenos políticos. Lo dije yo hace meses, porque los conozco bien. Yo los conozco como buenos técnicos. Conmigo, el político era yo, y los técnicos eran ellos. Pero tú has sido presidente también, ¿no? Bueno, pero por accidente, porque se murió el general Mance. Y fue un añito que lo hizo bien, pero
pero bueno, fue un añito que trató de rellenar el hueco que había dejado el general por su enfermedad. Sobre Samuel, ¿qué es lo que más destaca usted? ¿De quién? Sobre Samuel Doria Medina, ¿qué es lo que más destaca usted? Bueno, que es un buen empresario. Es un buen empresario, te dije, un buen ministro. Se cuestiona sobre la venta de empresas públicas. ¿Qué empresas públicas vendió? ¿Sabe qué hemos vendido en el gobierno? Es otro chiste. Hemos vendido el hotel prefectural. A ver, pero piensa un poco. Lo que hoy es, ¿cómo se llama? Lo que hoy es el hotel de los Ceibos. Ese tipo de ventas hemos hecho porque los hoteles prefecturales en todo el país eran para que los empleados públicos se fueran con sus mujeres allá. Tan servían los hoteles prefecturales de la época. Entonces, se potenció YPFB destruyó San Alberto X9, no fue una empresa privada. Se potenció Ende, se potenció Entel. Entonces privatizaron. No, hombre, nos deshicimos de empresas que no tenían por qué estar en el Estado. ¿Por qué el Estado tiene que tener hoteles? ¿Por qué el Estado tiene que tener una heladería en Cochabamba? ¿O cómo ahora que tiene una fábrica de papas fritas en Altiplano? Entonces, o sea que eso de privatización es una estupidez que invitó al más. Las actuales también deben cerrarse, deben privatizarse las empresas públicas actuales. ¿Qué debe pasar con estas empresas? ¿Cuáles actuales? Las actuales que tiene el gobierno. No, las estratégicas no. Las estratégicas hay que vaciarlas de burocracia. Las estrategias, resulta que conmigo YPFB perforó San Alberto, encontró los megacampos y hoy día son una cantidad de burócratas llenando oficinas. Ese YPFB. ¿Las empresas deficitarias qué debe pasar? ¿Qué? Con las empresas deficitarias, ¿qué debe pasar? Con las deficitarias, las que son muy deficitarias, claro. Pero no todas. Pueden haber otras que pueden estar marchando más o menos bien, pero transferirlas a los sectores emprendedores. Como digo, ¿qué tiene que hacer el Estado haciendo papas fritas? Por favor. Muy bien, son palabras del expresidente Jaime Paz Zamora, que habla con los medios de comunicación en Tarija. Vuelvo con Pablo para justamente poder comentar ya esta imagen que quiero mostrársela a la población, cómo es el mapa electoral de Bolivia que va a quedar justamente Samuel, que estaría en 5 departamentos con mayoría Tuto en 3 y Manfred en 1, así quedaría justamente donde Samuel ganaría en Santa Cruz, La Paz, Tarija, Beni y Pando. Tuto ganaría en Potosí, Chuquisaca y Oruro, Manfred en Cochabamba. Pero ¿cómo va a quedar conformado el Parlamento? Al menos la Cámara de Senadores, que quedaría conformada de la siguiente manera. La Alianza Unidad tendría 14 senadores, la Alianza Libre con 14, Súmate con 3, PDC tendría 3 senadores y Alianza Popular 2. ¿Qué nos dicen estos números, Pablo? Hay 20 puntos de diferencia que siempre están al margen. En este caso, bien por una encuesta antojadiza o por un tema de querer ocultar un voto, ¿no? Y por otro lado tienes casi 30 puntos entre indecisos, la gente que vota nulo y todo, ¿no? Entonces, hay una muy amplia base de votación que no está siendo reflejada. Ahora, puede ser muchas veces, o por lo menos he visto que sucede por el hecho de que vos vas al Alto, a Oruro, o toda la parte occidental, que es un fuerte de los movimientos sociales, y la gente te dice exactamente lo contrario de por quién va a votar, como una estrategia. Entonces, me cuesta mucho pensar que esa base, por lo menos del 20-25% que tiene en este caso los movimientos sociales, puedan estar, en este caso, ausentes de una medición de esta naturaleza. Ajá. La conformación del Parlamento, que justamente va a ser importante, porque lo escuchábamos a la reflexión de Jaime Paz, que decía en años antes el Parlamento decidía quién era el presidente en una votación de segunda vuelta entre parlamentarios. Esta vez la segunda vuelta la tiene la decisión la población, pero en segunda vuelta ya no se cambia la estructura parlamentaria, ¿no?
Bueno, no te olvides que soy el primero en Tarija en tener la segunda vuelta para la gobernación de Tarija, el 2015, ¿no? Hace 10 años. Y nos ha dado lecciones muy interesantes por el hecho de que, bueno, ya has visto que hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta seriamente. En este caso, lo que menciona el presidente Jaime Paz Zamora es real por el hecho de que ese era el modelo electoral y además constitucionalmente habilitado en esa época para que se pueda definir la votación, en este caso congresalmente, la elección del presidente, lo cual era válido para la época, por supuesto. Hoy la gente es la que elige y siempre el voto de la gente es mucho más auténtico y directo porque es una voluntad popular. Y tampoco está mal porque ante la ausencia de las democracias internas de los partidos que deberían existir, ahí tú puedes, bueno, ya valorar cuál va a ser realmente la persona que tiene la aceptación mayoritaria, ¿no? Por eso el sistema está bien pensado, este último modelo que estamos aplicando, porque en segunda vuelta ya se reduce entre los dos más votados la posibilidad de que se pueda elegir, en este caso, al presidente. Ajá. 36 senadores que tendría justamente el Parlamento, la Cámara de Senadores, de los cuales son 4 tarijeños. Y aparentemente, ¿cómo está el panorama? 2 de Samuel y 2 de Libre, ¿no? Bueno, si, como te decía, estas encuestas tienen la fiabilidad, por supuesto el reparto es ese, ¿no? ¿Sería la primera vez que el partido de izquierda se queda sin representación en Tarija? ¿O qué dice esto? ¿El voto tarijeño ha migrado hacia la derecha? Bueno, ese es otro elemento. Aquí, si hay algo que es cierto, es que la izquierda va a ganar. Ajá. No te olvides que Andrónico representa a las izquierdas populares, Samuel representa a la izquierda europea y Tuto representa a la izquierda del FRI, que es una izquierda inspirada en la base de izquierda de Pekín, de la China. Entonces, la izquierda va a ganar, o sea, no existe una alternativa diferente. Que sean alternativas de izquierdas moderadas, izquierdas más de centro, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero no, yo pienso sinceramente que la base social, todo el movimiento popular social, va a tener una enorme presencia en todos los departamentos y también en Tarija. Muy bien. Pablo, para ir cerrando y agradeciendo por tu tiempo también esta mañana, bueno, ¿cómo quedaría finalmente el departamento de Tarija para una elección subnacional, tomando en cuenta estos datos? Bueno, sin duda es importante esperar los resultados de la nacional, ¿no? Las lecturas van a cambiar y se va a reiniciar, se resetea todo a partir de los resultados nacionales. Y bueno, hay que estar preparados para construir. Yo creo, entramos en una era de alianzas, una era de generar consensos entre las diferentes fuerzas, tanto de los partidos políticos tradicionales como de las organizaciones sociales, en fin, porque definitivamente el panorama departamental es diferente, el panorama municipal es diferente, pero hay que tener un consenso con la elección nacional. Definitivamente, si no hay una sintonía entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, se ingresa pues a esta suerte de batalla política innecesaria, inútil, infructuosa para ambos segmentos, si se quiere, de poder, porque se retrasan las obras, se hace pues la típica guerra en la que bueno, el presidente no ayuda a un gobernador o un alcalde o un bloque de alcaldes que no sean de la misma línea, en fin. Eso es lo que hay que eliminar. Lo importante aquí es el desarrollo, lo que podamos hacer en los próximos 5 años, lo que tenemos que apostar para que la base productiva boliviana siga creciendo. Es aquí donde tenemos que tener un debate serio, porque el estatismo no es malo del todo. Hay que mejorar varias cosas, pero sin el Estado, por ejemplo, hoy no tendríamos vidrio ni botellas para importar, para la producción de vinos y singanis. Te estoy dando un ejemplo de algo que es importante y ha sido eficiente, pensando de que tendríamos que estar importando botellas al doble o al triple del costo, lo que subiría nuestra producción. Por ejemplo, te estoy dando ese dato, ¿no? O una empresa como BOA, que no tendría
destinos o no tendría, si se quiere, un costo que en buena parte viene por la presencia del Estado que subvenciona algunos aspectos operativos, pero que al final le llega a la gente. O sea, porque aquí hay una diferencia. Lo que el Estado paga, si no lo paga el Estado, lo vas a pagar vos. La gente quiere igualar el precio de la gasolina al estándar internacional, perfecto. Usted lo va a pagar, no lo va a pagar el Estado, va a salir de su bolsillo. Ahora habrá que buscar una media y todo eso es otra cosa. Pero tenemos que pensar bien que existen elementos que son importantes, que pueden estar respaldados por la inversión, la presencia del Estado. Si no, miremos lo que pasa pues en el modelo más exitoso del capitalismo de Estado, que es la China. La China hoy por hoy arrasa con el mundo usando el capitalismo, pero teniendo al Estado como el más importante socio. Lo que sí tenemos que hacer es que sean eficientes, que es un elemento, creo que estamos todos de acuerdo, porque, si no me equivoco en el dato, todo lo que hoy tenemos en Bolivia en la construcción de estos 20 años, con errores, aciertos y todo lo que quieras, es que hay una base productiva que hace que la manufactura en el PIB boliviano tenga una presencia de casi el 25%. Revisemos ese dato, pero de todas formas, hoy por hoy la manufactura tiene mucho que ver con nuestra cadena económica que nos está permitiendo sostener, si se quiere, a una naciente clase media que ha podido generar una serie de aspectos positivos dentro del país. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Adiós. Muy bien. Voy a saludar a la senadora Gladys Alarcón, que ya la tenemos vía plataforma también, justamente para hablar de este tema. Estamos a 6 días de las elecciones generales de este agosto 2025. El domingo los bolivianos asistiremos a las urnas. Senadora, buen día, gusto saludarla, gracias. ¿Cómo está, Never? Muy buenos días, el gusto es para mí. Un saludo cordial. Muy bien. ¿Qué podemos decir de estas últimas encuestas que han reflejado a nivel nacional de que existiría aparentemente una aceptación y un favoritismo hacia la oposición? ¿Habrá migrado el voto hacia la derecha? ¿Qué es lo que ha ocurrido con ese voto duro que tenía la izquierda? ¿Tendrá efecto lo que está haciendo Evo Morales con exigir un voto nulo? ¿Cuál es su percepción, senadora? Bueno, en principio, Never, nosotros hacemos un análisis de las últimas elecciones que ha habido en el país y nunca las encuestas le han dado pues el liderazgo o los primeros lugares a la izquierda. En todas las encuestas, a pesar de que nuestro candidato y nuestro líder indiscutible como Evo Morales era el candidato a la presidencia, siempre nos han dado un margen de error del 20-25%, y no olvidemos pues que el 2020 nos daban un 30% máximo a la izquierda y se ha ganado las elecciones con el 55%. En la historia de nuestro país y en la historia democrática, pues la izquierda nunca ha estado liderizando las encuestas porque, bueno, los medios que manejan y los organismos que manejan las encuestas, lógicamente como las múltiples denuncias que se han realizado, pues están amañadas, están pagadas y bueno, y además el muestreo que hacen es de 2.000 bolivianos o de 2.000 personas que no sabemos cuáles han sido las personas encuestadas de más de los 7 millones que van a asistir a votar el 17 de agosto. Nosotros somos convencidos de que el 17 de agosto va a ser la verdadera encuesta, el pueblo va a manifestar su voluntad y con seguridad que sí afecta la campaña también interna que se está haciendo en contra del candidato Andrónico Rodríguez, por ejemplo, el tema del voto nulo, el voto blanco, pues el voto nulo no perjudica o no se está haciendo en las casas de campaña o en los sectores donde la derecha tiene mayor aceptación, no se afecta a don Doria Medina, a don Tuto Quiroga, a don Manfred Reyes, el voto nulo se está restando y se está haciendo campaña en los espacios donde Andrónico Rodríguez como candidato, como único candidato del Movimiento Popular está impulsando. Con seguridad que sí afecta, pero también creemos de que el pueblo es sabio y el Movimiento Popular el 17 de agosto estamos seguros que va a dar una sorpresa a nuestro país. Ajá. ¿Qué datos tienen ustedes sobre este tema de sus propias encuestas? ¿Cómo está posicionado Andrónico Rodríguez?
Nosotros los datos reales que podemos tener, Never, son las referencias de las últimas encuestas que hemos tenido a nivel nacional, donde el margen de error, y vuelvo a reiterar, nunca se ha liderizado el tema de la izquierda. Nosotros, el referente que tenemos son en las calles, en las concentraciones multitudinarias que se hacen para esperar a nuestro candidato en los diferentes departamentos, lo que la gente transmite y el trabajo que se ha hecho, el trabajo hormiga en cada uno de los sectores, es lo que se va a manifestar el 17 de agosto. Hablar de encuestas que nosotros hayamos hecho da lugar a que también nosotros estemos queriendo validar una postura y que seguramente va a ser poco creíble para la opinión pública, porque las encuestas que hemos hecho manejadas por nosotros. Entonces, nosotros somos creyentes y nosotros tenemos la seguridad de que el 17 de agosto Never va a haber grandes sorpresas en la votación a nivel nacional. Muy bien. Estamos a 6 días de las elecciones, senadora. La intención de don Evo Morales de exigir el voto nulo sigue latente. ¿Cómo podría afectar a la legitimidad de los candidatos esta suma de votos nulos? Bueno, en principio nosotros lamentamos esas actitudes que están tomando, actitudes muy, muy equivocadas, muy egoístas. En principio, pues bueno, por el tema de las peleas internas que se ha tenido entre el presidente Luis Arce y el presidente Evo Morales, pues se ha puesto en riesgo, inclusive que el movimiento popular pueda desaparecer, y no podemos imaginarnos que estos dos actores nuevamente pues sean los que están arremetiendo contra el movimiento popular para que no pueda tener representación en el Parlamento y ni siquiera en el gobierno nacional. Nosotros repudiamos este tipo de actividades que son muy erróneas, muy equivocadas. Si ellos piensan que si un gobierno de la derecha va a entrar a gobernar y va a llegar con flores en las manos, pues están totalmente equivocados. Lo que van a hacer los gobiernos de derecha es arremeter con todos los logros que se han conseguido para los movimientos populares, que a través de luchas, marchas y gran esfuerzo se ha logrado conseguir para esos sectores que por años han estado olvidados. Pues otra vez se va a volver nuevamente a rebrotar el tema de la discriminación, del racismo, la no participación de los sectores en los diferentes espacios. Creemos de que es un retroceso enorme lo que se está planteando hacer, es como darse un tiro al pie, y que seguramente, pues si es que se llega a consolidar lo que las encuestas amañadas, calculadoras están diciendo de que pueda ganar la derecha, pues seguramente nosotros vamos a tener bien identificados quiénes son los artífices de que eso hubiera ocurrido. Nosotros siempre hemos sido coherentes en nuestro discurso. Si Evo Morales hubiera estado en la papeleta, con seguridad que nuestro apoyo decidido y contundente hubiera sido para que él sea nuevamente nuestro presidente, como siempre lo hemos hecho, basado en nuestra lealtad, compromiso y principios. Pero lamentablemente el gobierno de Lucho Arce se ha aferrado en proscribir no solo la sigla del Movimiento al Socialismo, sino el liderazgo que tiene Evo Morales, y hacer de que no participe en estas elecciones. Ante esa situación, la única alternativa que nosotros tenemos, y una alternativa de renovación, una alternativa con visión, es el hermano Andrónico, que nace de las entrañas mismas del trópico, que nace del movimiento popular, y es a él que debemos volcar ese apoyo como nuestro único referente en esa papeleta electoral en estas elecciones del 17 de agosto del 2025. Lamentamos mucho que Andrónico Rodríguez, siendo un joven que está liderizando un movimiento popular, sufra las arremetidas no solo de la oposición, no solo de la derecha fascista recalcitrante que tenemos en el país, sino que sufra las arremetidas del interior de nuestro movimiento popular, basado en esa palabra que se ha posicionado de la traición, y que pues le culpen a Andrónico Rodríguez de que Evo Morales haya sido proscrito en estas elecciones. Creo que es un concepto totalmente equivocado, erróneo, que va a pesar en las espaldas de esos personajes que hoy en día se están esforzando por proscribir al movimiento popular, y que piensan que si el voto nulo o el voto blanco gana, es un triunfo. ¿Un triunfo para qué? ¿Para quién? No lo podemos entender,
porque voto nulo y voto blanco siempre ha habido en las elecciones y han estado por arriba del 8%, del 7%. Querer arrogarse ahora esa postura, yo creo que es realmente una situación incoherente que va a terminar con los liderazgos que nosotros tenemos esperanza que hubieran podido volver o que hubieran podido reconstruirse o formar estructuras nuevas en las futuras elecciones. Muy bien, muchas gracias, senadora Gladys Alarcón, por esta información y por su análisis también en esta jornada. Que tenga buen día. Muy buenos días, Never, un saludo cordial. Muy bien. Me quedo con Rosy Sánchez en Exteriores, nuestra unidad móvil. Estamos a 24 minutos de la hora 11 con 24 en todo el territorio nacional. Hoy hablando de encuestas, hablando de estos datos de las últimas encuestas. Rosy Sánchez, voy con usted. Adelante, por favor. Gracias, Never. Así es. Bueno, saludos cordiales a todos quienes nos siguen a través de la Radio TV. Hoy una jornada con mucho análisis ya de los resultados de las encuestas que se han difundido la jornada pasada, 3 encuestas prácticamente que se han dado a conocer a través de diferentes medios de comunicación. Se ha pronunciado a tempranas horas de la mañana el alcalde municipal de Tarija y jefe nacional del MNR, quien ha señalado de que prácticamente estos resultados por lo menos ya dan a conocer que una segunda vuelta se viene, por supuesto, entre dos líderes de oposición. Hablamos justamente del candidato Samuel Doria Medina y el candidato también Jorge Tuto Quiroga. El gobernador del departamento también ha señalado de que justamente ya será en este caso la unificación también y las alianzas que se vayan a conformar para poder tener mayoría en el Parlamento y poder gobernar en este caso aquel candidato que vaya a ser ganador. Hemos escuchado también al ex presidente Jaime Paz Zamora y nosotros vamos a entrar en instantes nada más también con el vocero de la Alianza Unidad en Tarija, Adrián Ávila, para poder hacer referencia acerca de este tema y qué lectura se hace de estas encuestas que se han difundido a nivel nacional. Tenemos entendido que está hablando en estos momentos con un medio de comunicación justamente. Muy bien, y que, vamos a ir a pausa, Rosy, no se preocupe, iremos a pausa y tras la pausa vamos a retornar con usted, por favor. Aguárdenos unos instantes. Nos separamos en breve. Tras la pausa seguimos con el análisis esta jornada en lunes. Enseguida volvemos con Radio TV en vivo.